Yo nací en Cariquima, pero yo me crié en Turuna, Ancoaqui, Turuna. Toda mi infancia me crié con mi ganado. Mi mamita me dejó de 12 años, con 2 hermanitas. Uno de 7 años, uno de 2 añitos. Yo me crié, mi hermanita. Y toda mi infancia estaba en Turuna, hasta hoy. Ya tengo 74 años. Y como mi llamito, mi ganadito está acostumbrado ahí, tengo que estar. ¿Qué voy a hacer? Tengo que cuidarlo, mantenerlo, porque mi papito cuando se fue me dijo, tienes que mantener las tropitas para los hijos. Ese me dijo. Y así estoy hasta hoy. Sí. Esto es natural, la hierbita. Cuando llueve hay harto, pero ahora como no ha llovido años, no hay muy poco. Pura esta hierbita, antes nuestras madres se mejoraban de su parto. Esta es la hierbita chinchilcoma. Sabe estar bien verdecito esto, mira así como está ahora. Antes no ha llovido. Esta. Esto es por eso, cuando sufren las niñas con periodo, para tener su guaguita igual, para mejorar. Igual las niñas mías, yo tenía una antena, cuando estaba con su periodo llegaba a llorar. Y tomo por eso te estoy diciendo, hay una hierbita, se llama, marancel. Los 2 hierbitas preparé para que toma, si después quedó bien, pues es muy bueno, porque te limpia. El ovario sí puede tener principio de cáncer, ¿ves? Igual. Puede tomar con esa hierbita y le corta. Como un compuesto. Hierba, así. Los dos hierbitas, chinchilcoma con marancel. Esta hierbita se llama marancela. Esta hierbita sirve para menopausa, cuando están sufriendo con menopausa, ¿ves? Menopausa también para las niñas que sufren con su periodo. Y es muy buena esta hierbita, limpia. Y es especialmente antes, nuestras madres, puro se mejoraban con su menopausa. Las niñas con su periodo que sufrían, ¿ves? No usaban pastillas, ni médico, nada. Porque esta hierbita es especialmente para eso era. Hasta yo me he mejorado con cuando yo sufrí con mi menopausa, pero me mejoré con esta hierbita. Esta es la nacahuita, pues. Esta hojita, ese sirve para bronquite, para asma. Súper bueno, pues se toma con miel de abeja. Sí, hace años fui a Arica y a una feria. Un niñito estaba sufriendo con asma. Y yo le indiqué porque tomara así, que le dara al niñito. Y yo como estaba una semana allá, a los 2, 3 días vino. Le hizo bien, mi guagua dijo, me compro como 10 bolsas. Es muy buena esta hierbita, esta es anacahuita. Esta es corteza de queñua. Y mira, esto hay que sacar así con mucho cuidado. Mira, tú remojas en servidor, mismo color de tecito tiene, mismo sabor de tecito. Por eso nuestros padres, puro nos crió. No conocíamos té, no conocíamos café. Después ya ahora tomamos puro té, como que los acostumbramos, pues. Que es muy buena esta hierbita. Hay que secar en sombrita, para que no pierda gusto, para que no pierda el aroma, ¿eh?
Y después ya cuando seca en sombrita, yo embolso, ya empezó a embolsar. Yo he vendido mucho mi hierbita, yo tengo fe en mi hierbita. Sí, pues esta herencia me dejó mi papito. Mi papito era naturista, pues él inició esta hierbita. Años vendió Calama, Hospicio, Iquique, Pozo Almonte, en todas partes, Arica. Así que mi papá me dejó esta herencia. Por eso yo siempre vendo mi hierbita.